Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidente anderea, agintariok, jaun Andreok, eguerdion. Mila esker gaur gure artean izateagatik eta ongi etorriak izan zaitezte giza eskubideen Geneka-San sariaren banaketa ekitaldi honetara. Bienvenidas, bienvenidos a este acto de entrega del premio Geneka-San 2019. Se trata de la edición número 17. El premio Geneka-San tiene como objetivo galardonar a aquellas personas o entidades que sin ánimo de lucro han contribuido con su actuación y su trayectoria a promover los valores de los derechos humanos en nuestra sociedad.
Iaz, bi lagun izan ziren sarituak, Juan José Agirre Muñoz, monsignorea, eta José Palazón Osma. 2017an Sexual Minorities Uganda erakundea izan zen saritua, eta 2016an Sanegidio Komunitatea, itsas salbamendu humanitarioa eta Zaporeak ekimena. Todas las personas y entidades galardonadas estos 16 años y también la persona que lo será hoy tienen algo en común, y es que forman parte de un esfuerzo compartido, un esfuerzo generoso y concreto con una misma columna vertebral, que es la defensa de los derechos humanos, de la paz, de la justicia y de la convivencia. Saria eman aurretik egokia da, gaur ospatzen ari garen giza eskubideen nazioarteko egunaren esanahiaren inguruko gogoeta bat egitea, sariaren beraren esparrua zehazten duelako, eta horretarako Jonan Fernández giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiari emango diogu hitza. Fernández jauna, nahi duzunean. Lehendakari jauna, Euskal Legebiltzarreko presidente anderea, sailburuak, jaun-andreak, egun on guztioi. Giza eskubideen eguna urtero abenduaren 10ean ospatzen da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1948an giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onartu zuen eguna ospatzen da. 1950ean Batzarrak 233 ebazpena onartu zuen, estatu guztiei eta erakundeei urtero abenduaren 10 giza eskubideen eguna gisa hartu dezaten. Gaur, giza eskubideen eguna ospatzen da mundu osoan, eta arrazoi horrengatik hemen René Cassin saria emango dugu. Aurten, Nazio Batuek aukeratu duen leloa oroitzapen honetarako hauxe izan da, defendatu giza eskubideak. Urtero, giza eskubide, bizikidetza eta lankidetza idazkaritza nagusiak komunikazio kanpaina zume batekin heldu nahi izaten dio gertakari honi. Gure aurtengo leloa hauxe da, giza eskubideak batzen gaituzte desberdintasunetatik haratago. Eusko Jaurlaritzaren aurtengo kanpainaren iragarkia ikustera konbidatzen zaituztet 25 segundu eskas izango dira. Errespetatzen ez baditugu, banatzen gaituzte. Errespetatzen baditugu, batzen gaituzte. Giza eskubideekiko konpromisoak batzen gaitu edozein desberdintasunetatik haratago. Abenduaren 10, giza eskubideen eguna. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Si no los respetamos, nos desunen. Si los respetamos, nos unen. El compromiso con los derechos humanos nos une más allá de cualquier diferencia. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Bien, el que acabamos de ver es el spot de la campaña de comunicación que cada año impulsa el Gobierno vasco con motivo de la celebración el 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos. La violencia o la imposición por la fuerza son muy seductoras, se presentan como una expectativa portadora de cambios más rápidos y más profundos que la no violencia. Solo hay un problema previo. La violencia implica vulneración de derechos humanos. La vulneración de los derechos humanos fundamentales, principalmente del derecho a la vida, provoca un destrozo de tal profundidad que rompe, desgarra y desune. Afirmamos en esta campaña que si no lo respetamos nos desunen. Lo verdaderamente lamentable es que para quien se deja seducir por la violencia, esto suele ser visible cuando ya es demasiado tarde. Por eso, el reto que tenemos por delante, la prevención de cualquier radicalización violenta, es hacer comprender a tiempo que la seducción de la violencia es una expectativa falsa, fatal, de consecuencias irreversibles y de resultados destructivos. El reto que tenemos por delante es transmitir que el compromiso firme con los derechos humanos en todo su sentido y dimensión es lo más profundamente transformador. Es lo más transformador porque los derechos humanos encuentran su plasmación más concreta en la experiencia de la solidaridad. La solidaridad promueve la transformación constante del mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una afirmación universal
de la solidaridad humana. Es una referencia alternativa frente a la mirada basada en los impulsos del egoísmo y del individualismo. El eslogan elegido por Naciones Unidas para este 10 de diciembre es, sencillamente, «Defiende los derechos humanos». Si respetamos los derechos humanos y entendemos que la solidaridad es su valor asociado, entendemos cuáles son los mínimos para la convivencia, la paz y la justicia. Entendemos lo que implica una mirada al futuro en clave de prevención y de esperanza. Si respetamos los derechos humanos y entendemos que la solidaridad es su valor asociado, entendemos lo que significa el respeto al diferente, también el contenido de la mirada crítica al pasado o la manera de enfrentar nuevos retos como el asilo, la migración o tantas otras realidades que nos interpelan. Adierazpen honi eta bere balio unibertsalaren defensa militanteari esker, milioika pertsonen duintasuna sendotu eta mundu justuago baten oinarriak finkatu dira. Oraindik bidea dugu egiteko. Adierazpenaren aginduak erabat bete daitezen, baino heldu beharreko erreferentzia da adierazpena, itxaropen objektiboaren argia da. Giza eskubideek funtsezko printzipioen garrantzia eta kontzientzia partekatzen lagundu digute. Erreferente bat irudikatzen dute, gizateriarentzat eta pertsona askorentzat lorpen garrantzitsuak argitastea ahalbidetu duen itsasargia. Bidezko beste konkista asko egiteke daude. Badakigu hala dela, hain zuzen ere, giza eskubideen itsasargiak hauen exigentzia argitzen jarraitzen duelako. Gracias a esta declaración y a la defensa de su valor normativo, la dignidad de millones de personas se ha visto fortalecida y se han sentado las bases de un mundo más justo. Si no lo respetamos, nos desunen, nos rompen. Si lo respetamos, nos unen, nos transforman. Los derechos humanos y la solidaridad nos unen por encima de cualquier diferencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernandez jauna, zure hitzengatik. Eusko Jaurlaritzak Renekasan saria sortu zuen gure gizartean giza eskubideen baloreak nabarmenki sustatzen laguntzen duten pertsona fisiko zein juridikoen lana publikoki aitortzeko. Entzun ditugu, aipatu ditugu, ekitaldiaren hasieran saria jaso duten pertsona eta kolektibo batzuk. Aurten ere, oraingoan ere, epaimahaiak bere lana egin du. Eta aurtengo epaia jakiteko, Mikel Manzisidor jauna eta Maria Oianguren anderea gonbidatuko ditugu oholtza honetara, zuek zarete epaimahaiko bikide. Ongi etorri. Lehendakari jauna, adiskideok, pasamos a leer el fallo del jurado. Federico Mayor Zaragozak ekarpen handiak egin dizkio bere bizitzan, bakeari, hezkuntzari eta giza eskubideei. Federico Mayor Zaragoza ha hecho a lo largo de su vida muy importantes contribuciones a la paz, a la educación y a los derechos humanos. Haren lanaren eta magisteritzaren eragina globala eta tokikoa izan da. Gogo eta dedikazio berarekin lan egin du maila goreneko ekimen globaletan, tokiko proiektu apaletan eta kalekoetan ere. El impacto de su labor y su magisterio ha sido global y local. Ha trabajado con el mismo entusiasmo y dedicación en las iniciativas globales de más alto nivel y en los proyectos locales más modestos y de calle. UNESCO-ren buru izan zenean, nazioarteko erakunde horrek, nazioarteko komunitateko lider intelektual gisa lortu zituen unerik onenak behar bada. Bereziki bakearen eta giza eskubideen arloan. Urte haietan, Federico Mayorrek bakearen kultura kontzeptua garatu zuen intelektualki eta politikoki. UNESCO bere zuzendaritzapean gizarte zibilari ireki zitzaion, eta ordutik bere lana sozialki gehien partekatzen eta zabaltzen duen nazioarteko erakundea da. Durante su mandato al frente de la UNESCO, esta organización alcanzó seguramente sus momentos más señeros como líder intelectual de la comunidad internacional, especialmente en materia de paz y derechos humanos. Durante aquellos años, Federico Mayor desarrolló intelectual y políticamente el concepto de cultura de paz. Bajo su dirección, la UNESCO se abrió a la sociedad civil, siendo desde entonces el organismo internacional que más comparte y extiende su trabajo socialmente. Federico Mayorrek nazio batuetako idazkari nagusiak eskatuta, zibilizazioen aliantza gidatu du
eta heriotzapenaren aurkako nazioarteko batzordearen buru izan da. Federico Mayor gizon eskuzabala da. Bere denbora eskaini duena eta bere jakinduria, kontaktuak eta ideiak bakearen, hezkuntzaren eta giza eskubideen aldeko gizarte eta unibertsitate ekimen anitzenekin partekatu dituena. Bakearen Kultura Fundazioa eta Demospaz, giza eskubideen, demokraziaren eta bakearen kulturaren institutoa sortu eta zuzendu ditu. Federico Mayor ha liderado, a solicitud del secretario general de la ONU, la Alianza de Civilizaciones y ha presidido la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Federico Mayor es un hombre generoso que ha dedicado su tiempo y ha compartido su sabiduría, sus contactos y sus ideas con las más variadas iniciativas sociales y universitarias en pro de la paz, la educación y los derechos humanos. Ha fundado y presidido la Fundación Cultura de Paz y el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demospaz. Federico Mayorrek nazio batuen gutuna berrera ikurtzen eta bere potentzia iraultzaile guztia ateratzen irakatsi digu. Nosotros los pueblos bere lehen esalditik hasita. Urteen poderioz, Federicoren pentsamendua eta magisteritza gazteagoa eta erradikalagoa egiten da, funtsezkoaren eta sakonaren zentzuan. Inoiz idatzi duenez, amak erakutsi zion ez dugula onartu behar onartezina dena. Eta horrela, Federico Mayorrek gaur egun defendatzen du emakumeak direla, gazteria kontzientziarekin batera atzeraezinak diren muturreko aldaketarako itxaropen handia. Federico Mayor nos ha enseñado a releer la Carta de las Naciones Unidas y a extraer toda su revolucionaria potencia, comenzando por su primera frase, nosotros los pueblos. Con los años, el pensamiento y el magisterio de don Federico se hace más joven y más radical, en el sentido de esencial y profundo. Fue su madre, según ha escrito en alguna ocasión, quien le enseñó que no tenemos que tolerar lo intolerable. Y así Federico Mayor defiende hoy que son las mujeres, junto a la juventud consciente, la gran esperanza para los cambios radicales que son inaplazables. Bere ekarpen unibertsalaz gain, Federico Mayor Zaragozak oso hurbiltasun berezia izan du beti Euskal Herriarekiko. Une sailetan, Federico Mayorrek bere izena, babesa, aholkularitza eta harremanak eskaini zizkien gure herrian bakea eta dizkidetzea bilatzen zuten hainbat ekimenei, batzuk publikoak, beste batzuk konfidentzialak. Haren bakeasiak erakutsi zigun bakerako, memoriarako eta dizkidetzerako bide bat, bakearen kulturarako bide bat, non estropezu eginda ere aurrera egiten jarraitzen dugun herrialdea gisa eta uste dugu urte askotan lagunduko digula. Además de sus contribuciones universales, Federico Mayor ha tenido siempre una cercanía muy especial con el País Vasco. En los momentos más difíciles, Federico Mayor prestó su nombre, su apoyo, su asesoría y sus relaciones a multitud de iniciativas, algunas públicas, confidenciales otras, que buscaban en nuestro país la paz y la reconciliación. Su semilla de paz fue una de las que nos enseñó un camino de paz, memoria y reconciliación, de cultura de paz, en el que, aún con tropiezos, seguimos avanzando como país y confiamos que con su acompañamiento por muchos años. Federico Mayorrek, poetak, behin idatzi zuen duela 20 urte baino gehiago, que la tierra hable o calle, de ti depende. Federico Mayor Zaragoza jaunari ematen zaion sari honekin lurrarekin eta bere 7.000 milioi biztailerekin hitz egin nahi dugu. Urte askotan bere magisteritza zorrotz baina alai eta gizatiarrarekin batera. Federico Mayor, poeta, escribió una vez, hace ya más de 20 años, que la tierra, hable o calle, de ti depende. Con este premio que se concede a don Federico Mayor Zaragoza, queremos hablar con la tierra y con sus más de 7.000 millones de habitantes, acompañados por muchos años de su exigente, pero alegre y humano magisterio. Zorionak, don Federico. Zorionak, don Federico. Jóvenes
ciudadanos del mundo, el tiempo de los esfuerzos irrelevantes, cuando están en juego por primera vez en la historia cuestiones esenciales para la vida digna, debe dejar paso a la acción consciente y decidida. No ser espectadores, sino actores. Debemos activamente, en cualquier momento, ser grandes transmisores de una cultura distinta, de la cultura de la conciliación y de la solidaridad. No aceptes nunca lo que juzgues inaceptable, me dijo mi madre. Es totalmente inaceptable a escala global que unos grandes consorcios y gobernantes irresponsables amenacen al mundo en su conjunto con procesos potencialmente irreversibles. Es momento de tomar la palabra. Nosotros, los pueblos, tenemos que reaccionar frente a estos irresponsables. Orain Federico Mayor Zaragozari berari emango diogu hitza. Suba, por favor, al escenario. Federico Mayor Zaragoza, le cedo la palabra. En primer lugar, deseo expresar mi más profundo reconocimiento al Lehendakari, a los miembros del Gobierno del País Vasco, a mi querido y admirado Jonan Fernández y a Mónica Hernando, queridos amigos de Unescoetxea. Hoy están aquí su presidenta, por primera vez, una mujer, y la directora, tan buenas manos. Unescoetxea me ayudó mucho durante los años en que tuve el honor de dirigir la UNESCO. Recuerdo siempre también a Rupert Ormaza, no los quiero mencionar a todos, pero expresarles sí a los de Unescoetxea y a la red UNESCO del País Vasco, expresarles también mi profunda gratitud. Y a los que han propuesto esta candidatura, a los miembros del jurado. Ya han visto ustedes aquí a María Orianguren. Yo la quiero a María desde hace muchos años. Y Miquel Mancisidor. Miquel es otra de las personas que hoy en Naciones Unidas, como ustedes saben, tiene responsabilidades también muy importantes en relación al derecho humano de disfrutar del progreso de la ciencia, que es también muy relevante. Quiero decir con todo esto que al expresarle al Lehendakari Urkullu mi gratitud, lo hago también a toda la ciudadanía del pueblo vasco y aquí a todos los presentes de manera muy singular, porque este premio me alienta, cuando ya atardece mi vida, a seguir sin descanso trabajando en favor de la igual dignidad de todos los seres humanos. Este es el principio de todos los derechos humanos. Hoy, Día de los Derechos Humanos, tenemos que proclamar que todos somos iguales, sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestra sensibilidad sexual, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestra creencia, sea cual sea nuestra etnia, nuestro color de piel. Todos los seres humanos iguales en dignidad, para favorecer la transición de una cultura secular de confrontación a una cultura de paz y de no violencia. Desde el origen de los tiempos, sometido siempre a un poder absoluto masculino, basado en la imposición y el dominio, se ha aplicado el perverso adagio de si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra.
Ha llegado ahora el momento de la transición histórica, de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, de si vis pacem para bellum a si vis pacem para verbum. Preparemos la palabra, no la fuerza. Haber elegido precisamente a René Cassin para darle nombre a tan valioso premio es un gran acierto. Su nombre está asociado no solo a la paz, sino a documentos fundamentales para la convivencia y la libertad. Destacado jurista francés, participó en la fundación de la UNESCO en el año 1945 y fue el principal autor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sería adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, labor por la que recibió en 1968 el Premio Nobel de la Paz. Vivió y sobrevivió 2 grandes guerras, lo que le confirió una visión única del horror del enfrentamiento bélico y de la importancia y preeminencia esencial de la concordia. René Cassin considera que son 4 columnas de igual relieve las que sustentan la Declaración Universal como si se tratara de un edificio. La primera columna está formada por los derechos y libertades de orden personal, del artículo 3 al 11. La segunda, por los derechos del individuo en relación con los grupos de los que forma parte, del 12º al 17. La tercera viene constituida por los derechos políticos, del 18º al 21, mientras que la última se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, 22 a 27. Sobre estas 4 columnas descansa lo que él llama la viga, que señala los vínculos entre el individuo y la sociedad de la que forma parte. Cada ser humano único, capaz de pensar, de imaginar, de anticiparse, de crear, cada ser humano único capaz de crear. Esta es nuestra esperanza. La libertad es el gran don. Ser libres y responsables, como establece el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, en su precisa y excelente definición de la educación, que hoy, por cierto, se confunde con frecuencia con capacitación, como también se confunde conocimiento con información. Libres y responsables, empezando por la responsabilidad con las generaciones venideras. No podemos permanecer callados. El inmenso poder mediático reduce a la condición de espectadores enardecidos a quienes deberían ser actores de los apremiantes cambios radicales que son exigibles. Deberéis cambiar de rumbo y nave, advirtió a la juventud José Luis San Pedro. En 1945, cuando Roosevelt proclamó en la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas que nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra, y cuando Eleonora Roosevelt con René Cassin redactaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era manifiestamente prematuro porque los pueblos carecían de voz y eran obedientes, sumisos, temerosos. Una inmensa mayoría de los seres humanos en aquel entonces nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no sabía nada de lo que acontecía más allá de su entorno inmediato. Hoy, gracias en buena medida a la tecnología digital, están al corriente de lo que sucede, son capaces de expresarse libremente y, sobre todo, la mujer se sitúa en el estrado público progresivamente en pie de igualdad, tal como el hombre. Lo han comentado ahora en la presentación. Lo he contado muchas veces, lo que el presidente Nelson Mandela me dijo en Pretoria en 1996. La mujer será la piedra angular de la nueva era. Y añadió, porque solo excepcionalmente utiliza la fuerza cuando el hombre solo excepcionalmente no la utiliza.
Hoy, en la pausa de esperanza que representó el otoño del año 2015 con el presidente Barack Obama y el Papa Francisco favoreciendo la adopción de los acuerdos de París sobre cambio climático y la resolución de la Asamblea General sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cito, para transformar el mundo, dice esta resolución excepcional, ya disponemos de las pautas del comportamiento cotidiano, que es la máxima expresión de cultura, que debemos aplicar antes de que sea demasiado tarde. Si algunos gobernantes irresponsables deciden, como ha hecho el presidente Donald Trump, no colaborar en la reducción de riesgos que podrían llevar a afectar irreversiblemente la habitabilidad de la Tierra, será preciso convocar grandes clamores populares, tanto presenciales como en el ciberespacio, para que sean realmente los pueblos los que tomen en sus manos las riendas del destino común y, restableciendo el multilateralismo democrático, aparten de una vez de la gobernanza mundial a los grupos oligárquicos y plutocráticos, al G7, al G8, al G20, del neoliberalismo, cuya deriva está ya conduciendo a trastornos ecológicos y sociales, especial atención al supremacismo, que deben ahora ser reconducidos con apremio. No me canso de repetir que cada día mueren de hambre miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad, al tiempo que se invierten en gastos militares actualmente, gastos militares y armamento, más de 4.000 millones de dólares al día. Es imprescindible un nuevo concepto de seguridad. Es imprescindible un cambio radical de los estilos de vida. Sabemos y debemos atrevernos. Si no, esta es una frase de Albert Camus, que me han oído muchas veces Miquel, Jonan, que ha tenido un gran impacto en mi vida. Y si no procedemos como acabo de mencionar, nos expondríamos a que las generaciones venideras nos despreciaran porque pudiendo tanto, dijo Albert Camus, se han atrevido a tan poco. Podemos y debemos actuar, y hace un momento yo le comentaba al Lehendakari Urkullu que le daba la enhorabuena por lo que han hecho ya, los pasos múltiples que han dado, especialmente con la existencia de una dirección general dedicada específicamente a la convivencia y a la armonía y al reconocerse y al conocerse unos a otros. Y más cerca, me parece que fue ayer o antes de ayer, cuando se ha firmado un pacto también sobre el reconocimiento de esta igual dignidad y el del derecho de los refugiados y la necesidad de acoger a aquellos a los que debemos ayudar a que puedan vivir dignamente en sus tierras de origen, pero que si no, tenemos que saber acoger en la nuestra. Sí, me ha gustado mucho, dice Euskadi bien común, poníais, es un bien común. En estos momentos, Euskadi es un auténtico referente por la convivencia, por la forma en que es capaz de dirigir temas tan importantes como es el dar a todos los ciudadanos siempre oportunidades de cambio, siempre oportunidades de mejora. Y más recientemente por este acuerdo, sobre este pacto sobre los emigrantes. Euskadi, bien común, enhorabuena, señor Lehendakari, sigan ustedes por este camino, sigamos todos por los caminos marcados por los derechos humanos, sigamos el ejemplo de René Cassin, que lleva el nombre, esta distinción, este premio, que tanto agradezco. Muchas gracias. Federico Mayor, Zaragoza. No se mueva, por favor, sí. Porque ahora le vamos a entregar el premio. Bueno, soy de aquí. Felicidades.
Eskerrik asko, muchas gracias Federico Mayor Zaragoza por las palabras que nos ha ofrecido. Eta orain 2019ko Genekazan saria Federico Mayor Zaragozari emateko, lehendakariari, Inigo Urkullu jaunari, eta Jonan Fernández giza eskubideen idazkari nagusiari igotzeko eskatuko diegu. Jaun Andreok, zuokin guztiokin Euskadiko lehendakaria. Zurea da hitza, lehendakari jauna. Eusko Legebiltzarburu Andrea eta zurekin batera bertaratutako herri agintari, herri ordezkariok, epaimahaikideok, Jaun Andreok egunon. Gizaki guztiak azke jaiotzen dira duintasun eta eskubideetan berdinak, eta arrazoiz eta kontzientzia zorniturik elkarren arteko senidetasunez jokatu behar dute. Hori da giza eskubideen adierazpen unibertsalaren aurreneko artikulua. Ez da erraza aldi berean hain oinarrizkoa eta hain beharrezkoa, hain agerikoa eta hain eguneratua den ideia bat aurkitzea. Gaur, 71 urte beteko dira giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onartu zenetik, gizateriaren historia mugarria. Adierazpen hori ospatzea beharrezkoa da gaur egun. Sustatu eta indartu egin behar dugu, sendotu eta zabaldu, mehatxutik libre ez dagoelako. Hain zuzen ere, duen garrantziagatik, abenduaren 10ean giza eskubideen eguna ospatzen dugu Euskadin. Ekitaldi honetan gogoan dugu Genekazen Baionako Euskaldun Unibertsala eta adierazpenaren erredaktore nagusietako bat. Sari hau emateak urtero, bereziki aipagarria den konpromisoa duen pertsona batengan arreta jartzeko aukera ematen digu. Este año el premio Genekazan nos ayuda a hacer visible toda una trayectoria, una vida de compromiso con los derechos humanos. El jurado ha decidido que esta distinción se conceda este año a don Federico Mayor Zaragoza. Felicito al jurado por esta decisión. Y de todo corazón felicito al premiado, Zorionak bihotzez. Su trayectoria, su carisma y su palabra representan un compromiso sentido con un alto valor de ejemplaridad, siempre al servicio del bien común. Este compromiso es un auténtico estímulo para la solidaridad, la justicia y la igualdad. Un estímulo para reaccionar ante los atropellos y retrocesos en materia de derechos humanos y convivencia. Un estímulo para la paz, la alianza de civilizaciones y el diálogo como vía para solucionar los conflictos. Hoy su voz se alza y escucha frente a las corrientes neototalitarias, el auge de la extrema derecha o el unilateralismo. Es una voz autorizada ante la insolidaridad, la discriminación y la desigualdad, también frente a la pasividad ante la emergencia climática. Una voz autorizada y llena de autenticidad, coherente y positiva en el impulso continuado de un compromiso social y político por la justicia y la paz. La palabra de don Federico Mayor Zaragoza es un estímulo inspirador. Invita y empuja a promover una transformación social e internacional tan pacífica como profunda. Es un estímulo para cultivar la inquietud social en las personas más jóvenes. Un estímulo para superar la resignación o la acomodación de las generaciones maduras. Beharrezkoa da gogoratzea halaber, Federico Mayor Zaragoza Euskadiren laguna izan dela eta dela. Ahal izan den neurrian, gure herrian bakea eta bizikidetza lortzen lagundu izan du. Batzuetan korrontearen kontra egin du. Horren faktura gogorra ere ordainduz.
Horregatik ere, estimatzen dugu epaimahaikideek hartu duten erabakia. Bere ibilbidean zehar, nazioarteko harreman politikoen gailurrean mugitu da Federico Mayor Zaragoza. Horrek ez dio eragutzi gizartearen oinarrian dauden ekimenetan parte hartzea edo gizarte erakunde xumeenekiko konpromisoa hartzea. Federico Mayor Zaragoza ha tomado parte en la cumbre de las relaciones internacionales. Esto nunca le ha hecho olvidar y apoyar las más modestas iniciativas en la base de la sociedad. Lo ha hecho siempre con la mejor predisposición, estimulando la inquietud por la justicia, la convivencia, los derechos humanos y la paz, defendiendo siempre con plena convicción y dedicación los principios y valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estimado Federico, todas y todos los presentes deseamos que este premio René Cassin suponga para ti un reconocimiento y un agradecimiento a tu dedicación personal, tu compromiso vital y tu ejemplo con las generaciones más jóvenes. Deseamos seguir compartiendo tu capacidad de estimular lo mejor de la condición humana, en este día en el que, además de la legalidad, tenemos que tener también a flor de piel la sensibilidad humanista. Zorionak, Federico Mayor Zaragoza, jauna eta eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna, zure hitzengatik. Jaun Andreok, amaitzeragoaz. Gaur hemen entzun ditugun hitzek lotura handia daukate, erabateko lotura giza eskubideen defentsa tinkoarekin. Espero dugu gaurko ekitaldiak balio izatea egunero mundu osoan giza eskubideen defentsan lan egiten dutenen aldeko errekonozimendua eta eskerrona adierazteko ekitaldia izatea. Hoy las palabras que han resonado aquí tienen que ver con la defensa firme de los derechos humanos y esperamos que este acto sirva de reconocimiento y de agradecimiento a todas las personas que a diario en todo el mundo los defienden. Jaun Andreok, besterik ez, Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide, lankidetza eta bizikidetzaren idazkaritza nagusiaren izenean, eskerrik asko gaur hona bertoratzeagatik eta egun ona izan. Agur.